Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Zoom. Y en este video te voy a enseñar cómo cambiar tu voz en la próxima reunión de Zoom. Y al final del video te voy a compartir el programa que yo te recomiendo para que cambies tu voz. Y muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal y todos los que hacen comentarios. Y para suscribirte, solo das clic en este botoncito que está aquí y listo. ¡Empecemos! Imagínate que en la próxima reunión de Zoom llegaras hablando así. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. O hablando así. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. O como si hubieras inhalado helio. Y estas aplicaciones para cambiar la voz no solo la puedes usar en Zoom, sino en otras aplicaciones como Microsoft Teams. Pero ¿son legales estas aplicaciones para cambiar tu voz? Sí, siempre y cuando la uses para divertirte, pero si la usas para intimidar, asustar, entonces no son legales. Como el cuchillo de un chef, si lo usa bien, bueno, es un cuchillo legal, pero si ya lo usa con otros fines, como herir a alguien, entonces ya no es legal. Con estas aplicaciones puedes tener mucha diversión, pero solo para eso, para divertirte. Nunca lo uses para propósitos incorrectos. ¿Y cuál es el mejor cambiador de voz? Bueno, hay muchas aplicaciones. Yo te voy a hablar de dos. Y en la mayoría de las aplicaciones se utilizan los mismos pasos que te voy a decir para usar ese cambiador. Número 1, descargas e instalas la aplicación. Número 2, abres o corres la aplicación. Número 3, nos vamos a configuración y elegimos los dispositivos de entrada y salida. Y número 4, elegimos el efecto de voz que queremos utilizar. Y número 5, ya nos vamos a la aplicación que queremos utilizar, como por ejemplo Zoom, y si es necesario configuramos y empezamos a escuchar el efecto de voz. Aplicación que te recomiendo, Voice Mode. Es una de las aplicaciones más conocidas y tiene una versión gratuita y una versión de paga. Con la versión gratuita te va dando 5 efectos diferentes cada día. Y con la versión de paga pues tienes cientos de efectos de voz. Vámonos a la computadora y te enseño cómo usarlo. Ahora nos vamos a la página de voicemod.net para bajar el programa e instalarlo. Le das clic en este botoncito que está aquí donde dice Get Voice Mod Free. Para bajar la versión gratuita te pide una cuenta de correo. Puedes dar una cuenta que tú tengas, le dices continuar y vas a recibir un correo con un código. Ahora te vas al buzón de esa cuenta de correo, buscas ese correo y ya tenemos aquí el código que vamos nosotros a utilizar en esta página. Lo tecleas y te dice listo, empieza a bajar y una vez que baja el archivo de instalación lo instala y sigue las instrucciones de instalación. Es muy fácil, le das a aceptar y luego le das siguiente. Yo ya no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Una vez instalado, corres el programa, le das entrar en Voice Mode. Ahora te va a pedir otra vez que des tu cuenta de correo, la das. Y una vez que activas el programa ya te aparece, mira, aquí está el menú del programa. Ahora nos vamos a ajustes para asegurarte que tienes seleccionado el micrófono correcto y la salida, las bocinas. No uses las bocinas de tu equipo porque se va a viciar. Mejor utiliza los audífonos. Ahora lo siguiente es regresarnos a la página principal de la aplicación y aquí ya puedes tú configurar el efecto que quieras. Aquí están los 5 efectos gratuitos de cada día. A estos le quedan 2 horas y media y luego me vuelve a dar otros 5. Con este botón quitas el efecto y con esto lo pones. Y ya en Zoom te vas aquí abajo donde está la opción de audio, le das clic en la flechita que está a un lado y ahora vas a seleccionar este micrófono que dice Voice Mode Virtual Audio Device. Te regresas a la aplicación y eliges el efecto, por ejemplo este efecto de bebé. Hola mis amigos, ya llegué a la reunión. Y así de fácil cambiamos nuestra voz en Zoom. Y ahora la aplicación que te prometí, la aplicación que yo uso, Clownfish. Vámonos a la computadora y te enseño cómo instalarlo y usarlo.
Para bajarlo e instalarlo, nos vamos a la página de Clownfish y le damos clic en este botón que dice Download. Ahora nos aparecen algunas versiones para bajar. Yo voy a usar esta Download 64-bit para Windows. Le das clic y empieza a bajarse el programa. Una vez que se baja el programa, lo instalas, sigue las instrucciones y lo corre. Una vez que ya instalamos el programa, nos aparece este acceso directo. Das clic ahí, aparece estas opciones. Con esta opción prendes el efecto. Ahora lo único que vamos a hacer es asegurarnos que en configuración tenga seleccionado el micrófono que usamos. Ahí está, se dice Remove, quiere decir que está instalado. Y lo que me gusta de esta aplicación es que usa el micrófono normal. Tú ya no necesitas configurar nada en ninguna otra aplicación. Y ahora para empezar a cambiar o usar los efectos de voz, te vas aquí donde dice establecer Voice Changer. Con este botón de aquí abajo quitas cualquier efecto que haya y con estos botones los vas poniendo. Por ejemplo, voy a usar este. ¿Cómo se oye mi voz ahora? ¿Cómo se oye mi voz ahora? ¿Cómo se oye mi voz ahora? Y ya en Zoom solamente empiezas tú a cambiar los efectos que quieres. No necesitas hacer ninguna configuración. Utilizas tu micrófono normal y cambias el efecto. Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Hola mis amigos, ¿cómo están aquí en la Tierra? Espero que te haya gustado este tutorial para cambiar tu voz. Y si lograste cambiar tu voz, me gustaría saberlo. Por favor, escríbelo abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte para que sigas viendo más videos que estaré subiendo de la aplicación de Zoom y de otras aplicaciones. Y no olvides activar la campanita para que recibas una notificación la próxima vez que suba un video nuevo. Hasta pronto.